Amén. Muchas cosas hay en nuestros corazones, pero hay una que está por sobre todo, que es superior, y es la voluntad de Dios. Amén. Hay una voluntad de Dios sobre tu vida, hay una voluntad de Dios sobre nosotros, hay una voluntad de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Amén. Y hay que buscar esa voluntad de Dios. Amén. A este lugar venimos a eso, a buscar una voluntad de Dios. Cuando la pastora hablaba de parte del Espíritu Santo, yo pensaba lo siguiente, recibía sin duda lo que el Señor estaba diciendo, ¿no? Estaba declarando, profetizando que es lo que nos va a alcanzar. Amén. Pensaba yo, qué afortunados somos cuando buscamos una casa para vivir, y es la casa que nos agrada, la que nos gusta, donde vamos a disfrutar largos años de nuestras vidas, donde nuestros hijos van a crecer, van a jugar, se van a educar, van a descansar, donde vamos a tener luchas también, pero finalmente es nuestra casa, nuestro hogar. Amén. La pastora una vez dijo, yo desesperada en mi juventud pedí cualquier casa, Señor, pero dame una casa. Y nos dio cualquier casa. Y esa fue nuestra casa. Amén. Con los años hemos entendido que uno tiene que pedir bien, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Yo le doy gracias al Señor por lo que Él nos ha dado hasta este día, pero creo con todo mi corazón que lo mejor está por venir. Amén. Tanto para ti como para todos nosotros, para tu hermano que está a tu lado, amén, y para nuestras generaciones. Así que no me canso de darle gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Cuando el Espíritu Santo está todo, está lleno el lugar, así que damos gracias a Dios por eso. Tomen su asiento, vamos a buscar esa voz de Dios que nos edifique, que nos bendiga, no solo para este día, para la semana y para los días que vienen de aquí en adelante. Amén. Amén al Señor. ¿Sabes que el apóstol Pablo le dijo un día a Timoteo, mira, la batalla de Dios? Hay un Dios de batallas, amén. ¿Perderá Dios alguna batalla? ¿No? ¿Estás segura? ¿Estás seguro que Dios no pierde batalla? Un día el apóstol Pablo dio un consejo ministerial, pastoral, a un joven Timoteo que se iniciaba como pastor de la iglesia del Señor. Y quiero que podamos ver lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, verso 16. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mira el consejo que le da el apóstol Pablo al joven Timoteo, pastor de la iglesia del Señor, y por ende el consejo que te da el Señor a ti hoy día. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidado con eso, con este tema de la doctrina. Porque muchos dicen Dios es el mismo, pero aquí se enseña así, allá se enseña acá, aquí se ve de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Ten cuidado con la doctrina, porque yo no he venido a darles una doctrina. Yo he venido a traerles el reino. Y eso es lo que tiene que entrar en nuestro entendimiento. Nosotros no buscamos a Cristo por una doctrina. Y tristemente, muchos hemos vivido largos años de nuestra vida sometidos a doctrinas. Cuando Dios lo único que quiere es que entres en su reino. Cuando el Señor lo único que espera de nosotros es que lo amemos, que lo apreciemos, que lo honremos, que lo estimemos, que lo obedezcamos con todo nuestro corazón. Y ahí hay una batalla. ¿De quién será esa batalla? ¿Del reino de los cielos contra el reino de la tierra? ¿Del Señor Todopoderoso contra el hombre? Yo creo que el Señor peleó una buena batalla en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él venció al pecado y a la muerte. Y que por sus llagas fuimos redimidos, curados, sanados, bendecidos. ¿Usted cree eso? Amén. Si usted no cree eso, entonces está en el lugar incorrecto. Porque usted es un hijo de Dios. Y eso es la base. Es la base. Amén. En donde está edificado usted como persona.
como creyente. Amén. Entonces, tenemos que creerlo, y si lo creemos verdaderamente, entonces debemos permitir que el Señor señoree sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, amén, y de la doctrina, y persiste en ello. ¿En qué? En tener cuidado, en cuidarse. A veces tú te cuidas de la persona que está a tu lado, de la persona extraña, del ajeno, pero ¿cuándo te vas a cuidar de ti mismo? ¿Sí? Para cuidarnos de nosotros mismos tenemos que tener una batalla, tenemos que luchar nosotros contra nosotros mismos. El apóstol Pablo también lo dice: yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. El Señor Jesús también decía esas palabras: yo no he venido a hablar lo que yo quiero, sino que las palabras que mi Padre me ha puesto, yo digo. Las obras que mi Padre me permite hacer son las que yo hago. Y Él es quien da testimonio de mí. Entonces, el Señor nos invita a tener esa misma actitud en nuestra vida, de que Él sea quien dé testimonio de tu vida. Pero para eso tú tienes que dar una batalla, tienes que luchar, tienes que cuidarte de ti mismo. ¡Wow! Gracias, Señor. Amén. Y persistir en ello. Pues dice: haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque los que te oyeren no solo te oirán, verán que lo que tú dices es verdad. Amén. Aleluya. Quiero que te quedes con ese versículo, desde el principio hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que pelea batallas. Amén. Y fíjese usted, y quiero compartir en esta mañana una estrofa de la Biblia en donde vemos al Señor dando una dura batalla. Amén. Y luego vamos a examinar lo que decía el apóstol en Timoteo. Amén. Y Dios me permita, ¿verdad?, poder ser muy claro en la traducción, en la manifestación de la palabra y el deseo del Señor para cada uno de nosotros. Amén. Quiero que podamos ver una batalla muy especial que tuvo Dios con un hombre muy conocido llamado Jacob. Amén. Veamos, examinemos, recordemos la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 32. Vamos a leer desde el verso 22 al 31 rápidamente. Amén. Génesis 32, verso 22 al 31. Dice la palabra. Si ya encontró la palabra, dígame. Amén. Si no la tiene ahí en su Biblia, ve aquí adelante o escuche lo que voy a leer de la palabra. Dice Génesis 32 desde el 22 en adelante. Y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus dos mujeres. Tenía dos esposas Jacob, por las cuales luchó muchos años, ¿verdad? Y sus dos siervas. Tenía también dos siervas, mira. Y sus 11 hijos. ¡Wow! Era un hombre bendecido, amén. Y pasó, dice, el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos. Jacob hizo pasar a toda su casa, a sus esposas, a las siervas de sus esposas y a todos sus hijos. Amén. Y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Qué hizo este hombre? Llegó hasta cierto lugar llamado el vado de Jacob y los hizo pasar por este arroyo a toda su familia, a toda su casa, a todas sus posesiones, a todos sus siervos, a todo lo que él traía. Porque él venía del lugar donde había vivido durante muchos años de su vida, más de 14 años, volvía a su tierra natal. Volvía a la tierra de sus padres, volvía a la tierra que le correspondía como herencia, que Dios había dicho que sería para la descendencia de su padre Isaac, para la descendencia del padre Isaac, Abraham. Amén. Es importante lo que yo te digo, ¿sabes por qué?
Porque hay una voluntad de Dios por sobre la tuya. A veces caminamos por la vida como errantes cuando tenemos un lugar, cuando tenemos un propósito que cumplir, cuando tenemos una herencia que tenemos que recibir. Pero quizás las circunstancias de la vida nos han llevado a otros lugares, a tiempos diferentes, a personas diferentes, con las que finalmente terminamos construyendo vidas. Amén. Pero yo te quiero decir que a pesar de todo eso que tú puedas experimentar, hay una voluntad de Dios, hay una promesa de Dios que se va a cumplir. Amén. Por eso es el Señor. Él es el Señor y no tú. Por eso el Señor te dice, ten cuidado de ti mismo. Amén. Sigamos leyendo la historia de Jacob. Y se quedó Jacob solo, dice el verso 24. Y luego, mira, aquí comienza una lucha. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se dice que este varón era el ángel de Jehová. Se dice que este varón era Dios. Y que vino a luchar, que vino a brindar una batalla con este hombre Jacob. Atento a eso. Y cuando el varón vio que no podía con él, cuando Dios vio que no podía con Jacob, tocó el sitio del encaje de su muslo, lo tuvo que lesionar, lo tuvo que quebrar. Y se descoyuntó, dice, el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob era un tipo muy excepcional. Era un tipo muy, muy especial. Y vamos a averiguar cuán especial y qué de excepcional tenía este hombre que se tuvo que enfrentar a Dios. Que Dios tuvo que descender desde los cielos, de los cielos, de los cielos, a luchar contra este hombre. Y por poquito pierde la batalla. Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Usted entiende lo que está diciendo el Señor? Que Jacob le ganó a Dios, que Dios perdió la batalla. ¿Será eso lo que dice este versículo? ¿O yo entiendo mal? ¿O estoy teniendo una falta de comprensión de la lectura? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Se salió con la suya Jacob. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén. Amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios. La batalla de Dios se llama la palabra de hoy día. Amén. ¿Qué significa batallar? Batallar es literalmente luchar. ¿Amén? ¿Cuántos luchan en su vida?
¿Sabe lo que significa luchar? Luchar, batallar, significa de verdad derribar a una persona e inmovilizarla. Eso es una batalla. Cuando los soldados salen a guerra, salen a derribar a su oponente, a inmovilizarla, ¿verdad? Ahora, como el oponente también es preparado para hacer lo mismo contra ti, en este caso, también él te quiere inmovilizar, te quiere derribar. Entonces, ¿qué hacemos los hombres? Matamos. La única manera más efectiva de derribar a alguien y de inmovilizarlo para siempre. Y seguir adelante en la batalla y derribando más enemigos. A veces tú luchas en tu vida, pero no derribas a tus enemigos, ni los inmovilizas, sino que haces pactos con ellos. Haces tratos con tus enemigos. Los toleras, los soportas, adoptas sus costumbres. ¿Por qué? Cuando Dios nos enseña algo totalmente diferente, imagínate tú, esta palabra dice que Dios mismo vino a batallar con su siervo Jacob. Vino a batallar contra su propio siervo. Contra su propio hijo que él había bendecido. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí en este lugar bendecidos? ¿Estará Dios batallando contra tu vida? Dice la palabra que Dios luchó con Jacob a fin de... Hay un propósito por el cual Dios tenía que luchar contra Jacob. A fin de subyugarlo, de despojarlo de su fuerza, porque era un hombre fuerte, e inmovilizarlo para que dejara de luchar. Pero ¿por qué Dios debía inmovilizar a Jacob? ¿Cuál era la fuerza de este hombre? Usted se imaginará a un Sansón, a un Hércules, a un hombre lleno de músculos. A lo mejor, sí, tenían una vida mucho más sana de la que nosotros tenemos hoy en día. Una vida más sacrificada, más esforzada. Una vida de mucho trabajo. No de tanta comodidad como la tenemos hoy día. No de una alimentación tan mala que nos enferma todos los días. No, no, no. Ellos disfrutaban de una tierra bendita, de una tierra en donde la mano del Señor era por doquier. Amén. Así que es probable, sí, que fuese físicamente fuerte, pero no era eso lo que le preocupaba a Dios. Había otra fortaleza en la vida de Jacob que Dios necesitaba despojar, necesitaba derribar sobre este hombre. Luchar indica agotarle la fuerza a alguien, someterlo y sujetarlo por la fuerza. Mira lo que Dios dice que tuvo que hacer en el Antiguo Testamento. Tuvo que venir él mismo a luchar contra Jacob para agotarle sus fuerzas, para someterlo y sujetarlo por la fuerza de Dios. Hoy día nosotros disfrutamos del Nuevo Testamento. Nosotros, usted, sus hijos, su familia, todos, nuestros vecinos, los que están al frente, atrás, todos, en todas partes de este mundo, creyentes, no creyentes, disfrutamos del tiempo del Nuevo Testamento, disfrutamos del tiempo de la gracia, en donde Dios no viene a batallar, ni a esforzar, ni a subyugar a nadie. Yo cuando entiendo esto, se me da la impresión de que Dios se aburrió de batallar contra nosotros y mandó a su Hijo a hacer un sacrificio santo para siempre, para que de ahí en adelante cada uno de nosotros decida, escoja qué creer. Y el Señor simplifica la vida y dice: desde ahora en adelante no enviaré a mis ángeles, no enviaré a mis profetas, no enviaré todo lo que he enviado, sino que desde ahora en adelante esperaré. ¿Cuántos quisieron aceptar mi invitación? ¿Cuántos quisieron rendirse, someterse voluntariamente? Y yo los premiaré.
Ayer estábamos en un encuentro con Jesús. Estuvo muy bueno. Estuvo muy hermoso, muy precioso, lleno de gloria, lleno de bendición. Amén. El Señor hizo cosas tremendas, maravillosas. Estamos muy agradecidos por Él. Porque Él a eso viene. Viene a bendecirnos. Él viene a sanarnos. Él viene a despojarnos de toda nuestra tristeza, de todas nuestras maldiciones que nos siguen y que persisten y que persisten. Es como una fuerza del mal que a veces nosotros adoptamos consciente o inconscientemente, y el Señor tiene que venir a deshacerlas. Enfermedades, maldiciones, accidentes, tantas cosas, ruinas, tantas cosas, mi hermano amado. Y Dios nos despoja, nos hace libres de todo esto. ¿Para qué? Para venir y llenarnos de Él. Si cuando Él está, todo es distinto. Cuando el Señor está en tu vida, amén, tu vida va a ser diferente. Y no estoy diciendo de que tú te llenes tus bocas de que crees en el Señor. No, porque eso no te sirve si lo que tú dices que crees no lo practicas. Si la cuestión es re simple, Dios dejó de batallar contra nosotros para que nosotros ahora creamos y de manera voluntaria nos transformamos en esos hijos de Dios que amamos a nuestro Dios, que honramos a nuestro Dios, que obedecemos a nuestro Dios, ¿ven? Y que estamos siempre cuando Él nos necesita. Eso es el reino del Señor. Y no es otra cosa. ¿Ven? Una gran familia. Un lugar donde ya no vas a estar solo. Donde ya no vas a sentirte enojado porque te defraudaron. No, es tu casa donde tú te vas a desarrollar, donde tú vas a crecer, donde las cosas que tú un día soñaste vas a lograrlas, conseguir. ¿Ven? Hoy día vemos una batalla muy especial de parte de Dios contra un hombre llamado Jacob. La Biblia nos muestra que Dios luchó con Jacob y que mira, no podía con él. Dios luchó toda una noche con este hombre. Y Jacob era tan fuerte que Dios mismo, el creador del universo, no podía con él. ¿Qué significa que Dios no podía con él? Tenemos que examinar la vida de Jacob. ¿Por qué Jacob era tan fuerte? Dice la palabra que Jacob era un tipo muy especial, que tenía una naturaleza. Perdón. Ayer hablé todo el día, así que me disculpo. Jacob era un hombre muy especial porque él tenía una naturaleza. Dice la palabra que cuando él nació, y por eso se llama Jacob, ¿usted sabe lo que significa el nombre Jacob? El nombre Jacob significa asidor o suplantador. ¿Qué significa asidor? Alguien que se cuelga de la gloria de otro, alguien que se cuelga, ¿verdad?, de otro. ¿Usted conoce gente así? ¿Usted ha sido quizá alguna vez así en su vida? Suplantador. Y mira que le cae muy bien el nombre. ¿Por qué le pusieron así? Dice la palabra del Señor, por allá por el Génesis 25, que cuando la madre de Jacob estaba por dar a luz, amén, el primero que sale del vientre fue Esaú. Dice la Biblia que Esaú era velludo, peludo, salió. Yo nunca he visto un niño peludo que nazca. Amén. Pero dice la Biblia que era peludo en extremo, muy velludo, muy velludo. Y como salió velludo, lo primero que la madre hizo fue ponerle velludo. Esaú significa eso, velludo. Ah, este hijo mío se va a llamar velludo. Dice que estaba saliendo Esaú cuando de repente asoma a Jacob la mano y se toma del calcañar de su hermano mayor. Y entonces cuando este Jacob nace le ponen por nombre Jacob porque los padres vieron lo que estaba sucediendo. Ah, este vino colgadito de la pata de su hermano
¿verdad?, del pie de su hermano, y este es como que es un usurpador. Ahora, proféticamente hablando, Dios ya había hablado con la madre de estos niños cuando ella no podía tener hijos. ¿Se acuerda usted? ¿Ah? Y dice la Biblia que Isaac oró al Señor por su mujer para que ella pudiese concebir porque era estéril. Y Dios le habló y le concedió. Y la mujer lloraba delante del Señor. Y el Señor le profetizó: 2 naciones vienen en tu vientre, pero el mayor de ellos será siervo del menor. Y el menor se enseñoreará de su hijo, de su hermano mayor. Y así fue. Esta palabra se cumple y hoy día vemos las consecuencias, ¿verdad?, del hijo de la promesa y del hijo de la promesa. Hermanos divididos, hermanos en eterno conflicto. El menor se enseñorea del mayor. ¿Ven? Y mire cómo era este Jacob. Desde su nacimiento ya vino con antecedentes espirituales, mentales, amén, de su alma, de su corazón, con estas particularidades: ser un hacedor y ser un suplantador. Fíjese que dice la palabra del Señor que cuando estos jóvenes hermanos crecen, la palabra dice ahí en Génesis 25, 29, 34, que Jacob con astucia le roba la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Qué es lo que es la primogenitura? Es la doble herencia y es la autoridad que se registraba en aquel tiempo de los hermanos primogénitos, de los hijos primogénitos, sobre el resto de los hermanos. Es decir, que el primer hijo, el primogénito, varón, ¿ven?, porque lamentablemente en la Biblia o en las costumbres de aquel tiempo del pueblo de Israel, la mujer siempre era para concebir, para traer hijos. Era muy despreciada, y eso yo no lo comparto, pero era así. Era la realidad cultural de aquel tiempo. Amén. Y el primogénito era quien recibía la doble herencia, la doble porción, y también era quien recibía autoridad. Y Jacob, que era un usurpador, que era un hacedor, que era un suplantador, quería la doble porción, quería la primogenitura, quería la bendición y la autoridad por sobre su hermano. Él sentía, y su mamá también lo consentía en esto, que se lo merecía. Porque quizás había una palabra profética sobre su vida. Porque a veces no entendemos las palabras proféticas. Cuando escuchamos la voz de Dios creemos que así va a ser, cuando muchas veces el Señor solo nos está advirtiendo que estas cosas pueden suceder si no cambiamos nuestra forma de vivir, si no nos arrepentimos. Entonces Dios habla, y nosotros le buscamos el acomodo a la palabra profética, ¿verdad?, y la hacemos nuestra porque nos conviene. Entonces nos transformamos de alguna manera como el espíritu de Jacob. Entonces nos volvemos usurpadores porque hay una palabra de Dios y culpamos a Dios de que era la voluntad de Dios que fuese así. Jesús vino a este mundo a anular esa creencia, a traernos la revelación de que no es así, de que nosotros somos responsables de nuestra vida. Por eso Él nos llama pecadores, de que no debemos usar el nombre ni la palabra de Dios para justificar nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes de vida. Como hijos, como hermanos, como padres, como abuelos, como miembros de la iglesia, etcétera. Como miembros de nuestra sociedad, como trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el Señor vino y nos dice: cambien su manera de actuar, cambien su manera de vivir, reconozcan la necesidad vuestra de Dios en todos sus caminos. Pero muchas veces el pueblo del Señor no alcanza a tan alta vida de fe. Lo único que a veces alcanzamos a reconocer es que el Señor dio su vida en la cruz por nosotros.
Porque es un hecho. Porque realmente eso sí pasó. Y porque todas las evidencias lo comprueban. Porque hay un antes y un después de Cristo en la vida del hombre, de la humanidad, desde hace 2000 años. Entonces, aún negarlo es absurdo. No vamos a entrar en lo absurdo hoy día. Entonces yo quiero tratar hoy día de exponer los hechos verídicos, reales, empíricos, acerca de nuestra vida y de lo que Dios tiene que hacer. Amén. El libro de Génesis y nos narra la historia de Jacob. Nos enseña que este fue un hombre que desde que nació tuvo algo dentro de sí que lo transformó en una persona complicada, especial. Usurpó, suplantó, robó la primogenitura de su hermano, que le correspondía a su hermano. Dios lo advirtió. Pero ¿qué hicieron ellos? Dijeron, a esto está bien, porque como Dios lo dijo, así tiene que ser. Hay tantas cosas que Dios tiene que ir haciendo en la vida por causa de nuestra desobediencia. Amén. Luego llegamos al Génesis 27, en donde Jacob engaña a su propio padre. Mira, engaña a medio mundo, Jacob. Le tocó engañar a su padre, a cual amaba, porque era el padre el que debía dar la bendición de parte de Dios. A veces uno como pastor se siente como ese Isaac engañado. Cuando los hijos de la casa quieren la bendición y nos mienten, y nos engañan, y nos prometen el amor eterno. Y no es así. Al menor descuido, no sea así. No sea usurpador, no sea asidor, no sea suplantador, no sea Jacob. ¿Qué hizo este Jacob contra su padre Isaac? Lo engañó. Una vez más la mamá, complaciente con su hijito amado, ¿verdad? Lo ayudó a mentir, a engañar, a usurpar, porque total su hijo era eso, era un usurpador, era un engañador. Así que ¿cómo no le iba a ayudar a seguir con su maldad? Cuando Dios dice en su palabra que Él corrige a sus hijos, para que no vivan mal, que para que no tengan malas consecuencias en su vida. Mira, Jacob engañó a Isaac, suplantó a su hermano Esaú una vez más. Usted ya conoce la historia, que se disfrazó los brazos, ¿verdad? La Biblia dice que cuando él fue a pedir la bendición de su padre, dice que Isaac le habla porque estaba ciego ya. Isaac ya no veía, no distinguía a quién estaba delante de él, pero aprendió a oír y aprendió a saber, a reconocer, ¿verdad?, quién estaba con él. Y dice que Jacob se presenta y le dice, padre, ¿quién eres tú? Soy tu hijo, Jacob. Pero no te escuchas como mi hijo Jacob, te escuchas como mi hijo Esaú. No, soy yo, padre. Insiste en la mentira, porque a veces la mentira quiere persistir en nosotros. Acércate para tocarte y ver que realmente eres mi hijo Esaú. Y le tocó sus brazos, le tocó su pecho, le tocó su cuello, le tocó su espalda, y vio que era peludo como su hermano. Y usted puede leer ahí en la Biblia, el Génesis 27, del 21 al 30. Y Isaac dijo, la voz de Esaú escucho, pero el cuerpo de mi hijo, la voz de Jacob escucho, pero el cuerpo de mi hijo Esaú es el que toco. Debes ser tú. Como estoy viejo, seguramente también estoy ya escuchando mal. Pobre Isaac, pobre pastor. Pobre pastor. Déjeme llorar. Pobre pastores, engañados por la vida, con esas ovejitas,
Por eso me gusta el reino. En el reino no hay ovejas. En el reino no existe eso de la ovejita. No. El reino son hijos, hijas, herencia, un padre, una madre. ¿No? Es totalmente diferente. Si usted quiere seguir siendo ovejita, cosa suya. Pero el Señor vino a traernos el reino. Amén. Si usted quiere seguir viviendo en el Antiguo Testamento, siga viviendo en el Antiguo Testamento, siga siendo ovejita rebelde, que el Señor va a tener que abandonar las 99 para ir detrás suya, ¿verdad? Y cuando la traiga, al otro día se va a volver a arrancar porque usted es así, rebelde. No se quiere arrepentir, como el Señor Jesús nos predicó. No quiere entrar en su reino, reino que el Señor nos da. El Señor trajo su reino a ti. Vive el reino. ¿Cuántos quieren vivir el reino del Señor? Entonces, permite el señorío de Dios, el señorío de Cristo sobre tu vida. Es tan difícil. Tiene que batallar Jehová Dios contigo y doblegarte para que logres rendirte. Estamos examinando la vida de Jacob. Engañador, usurpador, ladrón, astuto, hábil. Finalmente Jacob se va de su casa, se va de su tierra, se va de su padre, de su madre. Me imagino esa madre como debe haber llorado. Lo llenó de camellos, llenos de alimentos y de vestidos y de ropa y armas para el camino y tanta cosa, seguro. Y se fue detrás de su destino. ¿Ha escuchado usted eso? No, yo me voy tras de mi destino a buscar esposa. Dice la palabra que entonces, llegando a Padán Aram, dice que encontró una mujer de la cual al verla sus ojos se iluminaron. Se enamoró de ella. Para él no había mujer más hermosa sobre esta tierra. Para él no había una mujer más espléndida. Para él ella era la mujer de su vida. Soñaba con ella, pensaba todo el tiempo en ella, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Se llamaba Raquel. Entonces dice que este hombre, Jacob, fue y habló con el padre de Raquel, que se llamaba Labán. Y Labán, al saber quién era él y de dónde venía y quién era su padre y quién era su abuelo Abraham, entonces obvio lo recibió. Este es especial, porque hay gente afuera que sabe que tú eres especial. Amén. Y cuando te ve débil, vulnerable, va a querer retenerte. Porque déjame decirte que hay gente más astuta que Jacob. Hay gente más hábil que tú. Hay gente con más expertise en la maldad que tú. Por eso es complicado irse. Porque quedamos vulnerables. Quedar vulnerable es no tener cobertura, no tener protección, no tener dónde reposar tu cabeza. Es buscar tu destino. ¿Va? Y dice que entonces este Labán, por retenerlo, le promete que le dará a Raquel, a su hija, por esposa. Pero a cambio le pidió que trabajase 7 años para él. Mire el sacrificio, trabajar 7 años para él. Cuando tú trabajes 7 años para mí y me hagas prosperar, ¿verdad? Porque como Dios te bendijo, como tu Padre te bendijo, y la bendición de Dios está sobre ti. Amén. Porque Dios lo bendijo. Isaac le dijo: a donde vayas, la mano de Jehová estará contigo y serás prosperado en todas las cosas. No te faltará, vencerás a tus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue. Jacob era ladrón, Jacob era usurpador, Jacob era mentiroso, Jacob era suplantador, pero la bendición de Dios estaba con él. Por eso debe ser pastora Elizabeth, ¿verdad? Que a veces vemos tanta adversidad en la gente. La bendición de Dios está.
pero siguen siendo suplantadores, ladrones, mentirosos, manipuladores, usurpadores, asidores, se creen lo que no son. ¿Usted conoce gente así? Yo una vez fui así. Y cuando escuché y leí y entendí esa palabra que el Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, comencé a tener cuidado de ti. Y peor aún, cuando supe de esta batalla de Dios, yo no quise quedar manco, ni quiero quedar cojo, ni quiero quedar tuerto, ni quiero quedar sin una oreja. Muchas veces en mi vida me ha tocado estar entre la vida y la muerte. Pero por la gracia y misericordia del Señor estamos enteritos. ¿Ah? Cansados a veces porque la vida es así, es cansador. Pero enteritos porque hay trabajo que hacer, porque decidimos creerle a Dios. ¿Entiendes? Entonces, mire qué maravilloso. Este Jacob se transforma finalmente de ser el poseedor de su vida en esclavo de otro. Y se cumplen los 7 años de trabajo y viene el día de la boda, ¿verdad? Y Jacob estaba feliz porque por fin iba a tener entre sus brazos a su amada. Este hombre que era tan luchador, porque si algo que tenía Jacob era persistente, una cosa impresionante. No solo trabajó estos 7 años para bendecir a su suegro, sino que también trabajó doblemente para adquirir cosas para él, para preparar ese día glorioso de sus sueños que él tanto anhelaba. Una fiesta gloriosa, un matrimonio espléndido, en donde todos tenían que estar alegres, felices. Pero ahí estaba Labán, uno más astuto que Jacob. Y en secreto metió a la tienda de Jacob a otra de sus hijas, no a Raquel, a su hija mayor. ¿Sabe usted cómo se llamaba? Lea. Y Jacob durmió con Lea, pensando que era su amada Raquel. Podríamos escribir una canción, ¿cierto? Queríamos una canción muy romántica. Al despertar al día siguiente, entra una de sus siervas, la sierva que Labán le había dado a Lea, y despierta Jacob y se encuentra con la sorpresa. Pero ya era tarde. Todo había sido consumado. Entonces se levanta enojado Jacob y va donde su suegro y le dice, ¿por qué me engañaste? Mira, el engañador fue a reclamarle al otro por qué lo había engañado. El usurpador fue a reclamarle por qué le habían usurpado. El ladrón fue a reclamar por qué le estaban robando. Por eso el Señor te dice, no mientas, no robes. No usurpes, no engañes. Porque será robado, te mentirán, te engañarán, te usurparán. Porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Y que es para todo el mundo, creyente y no creyente. Es una ley que Dios estableció para nuestra creación. Entonces, claro, pero como hay un espíritu religioso dentro de la iglesia, pensamos que todo de Dios es solo para las ovejitas. Y seguimos con el cuento de la ovejita. Olvídese de eso. Sálgase del Antiguo Testamento. Entre en el Nuevo Pacto. Pero para entrar en el Nuevo Pacto, te lo repito, tienes que querer que Cristo señoree tu vida. De verdad. Porque si no es de verdad, es de mentira. Y nada va a pasar, nada va a cambiar. Seguirás estando en la ley.
Aun cuando tú digas que no, yo no estoy en la ley. Si no haces lo que Dios dice, estás en la ley. Si el Cristo no señorea tu vida, estás en la ley. Si no le honras, si no le amas, si no le obedeces en todas las cosas, si sigues tú siendo ese Jacob obstinado en tu vida, estás en la ley. Y Dios quizá está batallando contra ti y Él está perdiendo la batalla y tú estás venciendo al Señor. Mira qué tremendo. Por eso me gusta esta historia de una batalla donde pareciera ser que Dios casi la pierde. Lo que hemos visto en la vida de Jacob es a un hombre que desde que nace hasta que es un adulto es formado como un hombre rígido, estructurado, porfiado, y finalmente termina siendo un hombre muy, muy fuerte. Tan fuerte que casi venció al mismo Dios. Dios tenía planes para Jacob. Dios tenía una promesa que le hizo a Abraham, que Dios tenía que cumplir. ¿Usted cree que Dios se iba a molestar en descender del cielo a batallar con un porfiado, con un desobediente, con un duro como Jacob? Porque sí, no, es que detrás había una palabra profética, detrás había una promesa que había que cumplir. Por eso yo te digo, cuando Dios te hable, cuando Dios prometa algo, créalo de todo corazón. Amén, porque Él la va a cumplir. Y si Dios ha de pelear batallas, las va a pelear. Y si Dios va a enviar a sus guerreros para pelear, para permitir que esa promesa te alcance, Dios la va a hacer. El problema está que cuando Dios habla para nuestras generaciones, entonces Dios muchas veces tiene que venir a batallar contigo. Cuando Dios quiere bendecir a tus hijos, cuando Dios quiere libertar de la maldad, de la oscuridad, de la brujería, de la pobreza, de la enfermedad, a tus hijos, a tus nietos y a tus generaciones, Dios tiene que venir y batallar contigo, porque quizás muchas veces tú eres ese Jacob fuerte. Que cree que tiene la posibilidad de vencer al Señor. Porque estamos tan acostumbrados a vivir la vida a nuestra forma, a nuestra manera. ¿Sabes tú qué significa que Dios no podía con Jacob? Dice la Biblia allí, y Dios no podía con Jacob. El ángel del Señor no podía con Jacob. Batallaban, luchaban, guerreaban. Y él no podía con Jacob. Y rayaba el alba, ya Dios se cansó y dijo, ya, me voy. Y ahí estaba Jacob, no te voy a soltar, no te voy a obedecer, no voy a hacer tu caso, no voy a creer en tu palabra, Señor. Primero bendíceme. Cuando Dios dice, no, cree primero. Cuando tú creas, mi bendición te alcanzará. Si buscas mi reino y mi justicia, entonces todas las demás cosas te alcanzarán como añadidura. Y allí yo te veo luchando, batallando contra Dios. No, primero bendíceme, después creeré en ti. Aleluya. ¿Qué significa que Dios no podía con Jacob? Es cuando tú no confías en Dios. Dices que confía, pero la verdad es que no confía porque no da fruto de arrepentimiento, porque no da fruto de que realmente estás confiando en Dios. Cuando diseñamos nuestras propias estratagemas y cuando estamos satisfechos con nosotros mismos y decimos, yo estoy bien como estoy, tengo buena casa, tengo buen trabajo, tengo una buena posición, estoy enfermo, pero no importa porque Dios está conmigo. Mira, levantamos multitudes de argumentos en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos la embarrada en nuestra vida íntima, pero seguimos porfiando y Dios no puede contigo. Esta batalla se termina cuando tú logras admitir que Dios es quien debe de prevalecer sobre tu vida. Esto no es una historia.
Esto es el reflejo de la verdad de tu vida, de la verdad de nuestra vida. Cuando intentamos hacer la voluntad de Dios con nuestro propio esfuerzo, significa que Dios no puede contigo. Cuando procuramos librarnos de nuestros opresores, de nuestras de aquello que se levanta en contra de nuestra vida, usando toda clase de medios naturales, tenemos que reconocer que Dios no puede con nosotros. Porque desde que llegaste a Cristo, nunca has dejado de oír que creas en Él, que confíes en Él, que des pasos de fe. Pero el problema es que tú das los pasos que tú quieres. No das los pasos que Él te pide que des. Entonces Dios ya no puede contigo. Muchos hermanos y hermanas han creído en el Señor por muchos años. Pero tienen que admitir que Dios nunca ha prevalecido en ellos. Vienen a la iglesia y se vio. Es como ir de visita. Como si el reino de los cielos fuera como, no sé, Fantasilandia, un parque de entretención, un museo muy hermoso, ¿verdad? Vamos, pagamos la entrada, algunos vienen aquí, pagan la entrada y luego se van. Lo disfrutan un momento, porque en el reino siempre está la presencia del Espíritu Santo. Porque en el reino siempre hay palabra poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios y Dios es todopoderoso. Porque en el reino siempre está la bendición del Señor. Porque allí tú descansas, te deleitas, tus ojos, tus oídos, tu corazón. ¿Ah? Te sientes feliz por un momento, pero luego te vas. Eso es no prevalecer, es irse, es venir de visita, es no sentir que esta es tu casa para siempre, es no tener planes junto con tus hermanos, junto con tus padres espirituales, es no sentir que sean tus padres, es sentir que a lo mejor este pastor predica bonito, o la pastora es usada por el Señor, como tantos otros. Pero ¿cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Es tu casa natural? ¿Son tus fuerzas naturales? ¿Estás luchando con tus propias fuerzas? ¿Son tus propios diseños? ¿Y tú dices que son los de Dios? Hay una batalla que Dios está haciendo contra nosotros todos los días. Y a veces Él no prevalece. Somos nosotros los que prevalecemos. Somos nosotros que somos más fuertes. Y no es que Dios sea menos fuerte que nosotros, no. Pero Dios no ha venido a batallar contigo para destruirte. Dios ha venido para transformarte. Pero a veces tú no quieres ser transformado. Solo te conformas con creer en Él. El día de ayer en el encuentro con Jesús habían varios hermanos que ya habían vivido el encuentro con Jesús. Habían varios hermanos que habían vivido otros retiros que hemos hecho aquí en la iglesia. Pero yo me alegré mucho al verlos participar. ¿Sabes por qué? Porque eso denota que hay un sentir, hay un deseo, hay una necesidad de Dios en su vida. Amén. Hay una conciencia de saber que esta vida es dura y que necesitamos más de la presencia del Señor. Necesitamos más de su bendición. Necesitamos más de su liberación. Necesitamos más de su llenura. La llenura del Espíritu Santo no comienza y termina en el Pentecostés. Ese es solo el inicio. Hay muchas otras llenuras del Espíritu Santo a través de los siglos de los siglos. Todos los días Dios puede llenar tu vida de su presencia, de su gloria, mi hermano, si Él encuentra un lugar donde venir y reposar.
Cuando tú lo dejas a Él vencer y prevalecer, y tú te rindes y te sujetas y te sometes voluntariamente, sí, porque ahora vivimos en la gracia. Pero tú tienes que aprender a reconocer que a veces no le permites a Él ganar. No le estás permitiendo a Él vencer sobre ti. ¿Qué es lo que le enseñas a tus hijos? ¿A que sigan haciendo lo que quieran? ¿A que sigan creyendo que tú eres el Señor? Yo pensaba anoche cuando llegamos a la casa y estuve orando por lo que les tenía que hablar hoy día. Y decía, ¿cuántos padres, Señor, llegarán a su casa hoy día después del culto y dirán a sus hijos: oh, estuvo muy buena la palabra, pero usted a quien tiene que obedecer es a mí. En quien tiene que confiar es en mí. Usted. Le quitas el lugar a Cristo. Le quitas el lugar a Dios. ¿Prevaleces tú? Porque yo sé que Dios es invencible. Porque sé que a pesar de nuestra impertinente fuerza que a veces tenemos contra la voluntad de Dios, Él no se rinde. Y Él puede batallar toda tu vida contra ti. Porque Él no se rinde. Y aunque tú no te rindas, Él seguirá batallando por transformar tu mente y tu corazón. Por mostrarte en amor lo mucho que Él te ama y que quiere bendecirte. No solo tu vida, tu generación. Entonces el Señor viene y nos pide: ayúdenme y oren para que por fin mis hijos, mis hijas, me rindan. Y yo los pueda abrazar y los pueda llenar y los pueda bendecir. De verdad. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Dios bendijo a Jacob y le cambió el nombre, amén, dice que entonces Él puso el nombre de aquel lugar Peniel. Y esto tiene una trascendencia muy interesante. Fíjese que cuando vemos esta historia y la trasladamos a nuestra vida diaria, a nuestra vida personal, cada uno de nosotros, que es incomparable a la vida de tu hermano, cada una, usted tiene que mirar por usted. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. El apóstol Pablo nos dijo: cuídate de los fariseos, cuídate de los escribas, cuídate de los soldados, cuídate del hermano. El hermano no, cuida de ti mismo, cuídate de ti. Entonces, cuando vemos esta palabra traída a nuestras vidas personales, sucede lo siguiente, que a veces es posible que usted tenga un carácter obstinado que ha dominado su vida, por el cual Dios está luchando para cambiarlo. ¿Qué cosa? Tu carácter obstinado. Aquí los hermanos dicen que somos porfiados. No, yo le digo de parte del Señor: usted no es porfiado, usted es desobediente, usted es obstinado. Que conociendo la verdad, es como Adán y Eva. Satanás, el diablo, le dijo la mitad la verdad, la mitad la mentira. La mitad de la mentira dijo que Dios había mentido, que no iban a morir. Pero luego le dice una verdad. Le dice: pero serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Eso es cierto. El problema está que el hombre se fue tras del mal. Abandonó el bien. Abandonó a Dios. Abandonó su palabra. Usurpó de algunas palabras de bendición que aprendió para poder subsistir. Y es la misma obsesión que a veces nosotros tenemos en nuestra vida. Sabemos que Dios nos establece y que nos da algunas palabras para vivir y esas las tomamos.
pero las que no queremos no tomamos. Y eso es una obstinación que domina nuestra vida. Amén. Este se ha convertido en el principio que gobierna a veces nuestra vida y el asiento natural de tu vida. En condiciones normales usted no lo nota porque nos acostumbramos. Cuando nos acostumbramos a algo, lo pasamos desapercibido. ¿En qué ponemos atención? En lo nuevo. Por eso un hombre de Dios verdadero, una mujer del reino verdadera, se acostumbra a lo sobrenatural. Pero el que está acostumbrado a lo natural, lo sobrenatural le parece sorprendente. Le parece increíble. Y allí está Dios batallando contra ti. Batallando contra tu obstinación, batallando contra tu incredulidad, batallando contra tu posición de creerte soberano de tu vida. Soberano de tu casa, soberano de tus hijos, soberano de tu parentela, soberano de todo lo que te rodea. Es que usted es que tiene la verdad, es que usted es que sabe lo que debe ser bueno y lo que es malo. Si usted realmente supiera lo que es bueno y malo, entonces usted sería el primero en dar el ejemplo. ¿Qué es lo que nos pide el Señor al arrepentirnos? ¿Verdad? Un día, dice la palabra, al cruzar Jacob el vado de Jacob, así como usted también va a tener que cruzar el vado de su vida, usted habrá agotado su habilidad. Llega un momento en nuestra vida, tarde o temprano, créame lo que es así, en donde nos sentimos débiles, donde nuestras fortalezas ya se acaban. A veces es cuando llegamos ya al último periodo de nuestra vida, o cuando estamos enfermos. Imagínense, miren las cosas que tenemos que llegar. Estar muy enfermos, débiles, amenazados de muerte, o ya tan ancianitos donde nuestras capacidades se nos han ido, o donde fracasamos en nuestra vida, en nuestra familia, y nos quedamos sin matrimonio, o en donde se acabó el trabajo, las puertas se cerraron y ya estamos en la pobreza. Entonces la debilidad, el vado de Jacob te alcanza. Y créame que ahí usted se va a acordar de Dios. Particular es Jacob porque cuando quería él casarse con Raquel y trabaja y se esfuerza 7 años, después al día de su boda, al día siguiente de su noche de boda, ¿verdad? Despierta y se da cuenta que ha sido engañado. Existe una contraparte muy especial en el corazón de este hombre. Por un lado se siente fracasado, débil, pero por otro lado el impulso que había dentro de sí, esa fuerza que había, se lo hace levantar en la ira. Entonces, mire, el recapacitar, el arrepentimiento no es posible, pero ni por ningún lado. Y allí está Dios, batallando. Batallando en los cielos contra toda tiniebla, para que las tinieblas no te destruyan. Porque déjeme decirle que las tinieblas no son nuestros amigos. Las tinieblas vienen a destruir tu vida. Esos mal caracteres, esas obstinaciones profundas de nuestro carácter a veces que nos hacen tan fuertes, pero fuertes en el mal sentido. No son para que tú vivas feliz, son para destruirte, son para aislarte, son para que el enemigo venga con sus ejércitos a ocasionarte estragos. Jacob se creía tan astuto, tan fuerte y finalmente cayó en la subyugación de su suegro por alcanzar un sueño. Allí luego vino una etapa nueva en Jacob donde él se tuvo que levantar ahora con una astucia más sofisticada aún. Dijo, está bien, voy a luchar, pero ahora mi trato va a ser diferente.
Voy a luchar, voy a trabajar por ti. Hizo un pacto, hizo un contrato con su suegro Labán. Yo voy a trabajar, me comprometo a servirte y tú sabes que yo cumplo. Amén. Y va a quedar escrito aquí que yo no me voy a ir de acá sin cumplir estos 7 años. Pero ahora me entregas inmediatamente a mi mujer. ¿Y así lo hizo Labán? ¿Sabes lo que pasó con Jacob? Por fin. Llenó su corazón. Se sintió feliz. Se sintió bendecido. ¿Usted se ha sentido así? Que usted persiste, hace un pacto, hace un trato y recibe lo que quiere y ahí se siente feliz y bendecido. ¿Será realmente así de parte del Señor? Tuvo que cumplir después 7 años. Pero ¿qué pasó en esos 7 años? Dice la palabra del Señor que Jacob estuvo con su mujer, estuvo con Raquel. Amén. Y él comenzó a despreciar a su primera esposa, a Lea. Pero miren lo que hizo Dios. Observó la actitud de su hijo Jacob, que despreció a su mujer. Y que Jacob no había manera de hacerlo entender. Yo espero que no sea tu caso. Que no haya forma de hacerte entender. Que no haya Cristo que descienda del cielo. Que no haya Espíritu Santo que te hable por su palabra. Que no haya predicador en este mundo que no te cambie tu actitud, mi hermano. Jacob era ese. No había manera de hacerlo entender. Y entonces, como ya tenía lo que quería, estaba dispuesto a trabajar. Total, era su tierra, su casa, tenía de todo. Dios lo miró y lo castigó. Su mujer amada no podía darle hijo. Y Lea le dio hijo. Le dio un hijo, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. Luego, la sierva de Lea, Silpa, también se juntó con Jacob y también le dio hijo. Luego Raquel, enojada con Dios por su mala suerte, por la maldición que cargaba, y era una maldición producto de la obstinación de su marido. A veces tus hijos, tu familia puede cargar enfermedades o maldiciones, hablemoslo espiritualmente, maldiciones productos de tu obstinación, productos de tu rebeldía, productos de tu desobediencia, productos de que tú no has abierto tu corazón ni te has rendido ante el señorío de Cristo. Y Dios sigue batallando. Discúlpeme que le levante la voz. Raquel tan decepcionada, tan deshecha en su corazón y queriendo darle descendencia a su marido, porque él lo amaba. Si el problema aquí no es el amor. Le entrega también a su sierva, pues Jacob, que le gustaba la cosa, ¿cierto? Se acuesta con Bila y también tiene hijos de Bila. Al final Jacob tenía 10 hijos. Su primera mujer y de las concubinas de su mujer. Y de su amada. Y Dios estaba allí batallando. Cuando se acerca el tiempo en donde Jacob tiene que dejar la casa de su suegro, tiene que dejar ese tiempo triste, cuando se acerca el tiempo en donde el ángel de Jehová iba a venir a batallar y a quebrar la vida de su siervo Jacob, en donde él iba a volver a su tierra prometida, en donde se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa del Señor, después de tantos años de Dios batallando con este hombre, con su mente, con su corazón, con su obstinación, entonces Dios le concede a esta mujer, a la esposa de Jacob, un hijo y nace José. Ya Jacob adulto y la mujer, su mujer también, muy, muy adulto, y le nace Jacob. Por eso que, José, y por eso que dice la Biblia que ellos amaron tanto a José. Y ella le tejía una túnica de colores porque era su hijo amado, no tenía más.
Y después de esta batalla, después de este Peniel, después de este encuentro con el Señor, después de que Dios quebranta finalmente la mente, el corazón de este Jacob y lo transforma en un hombre y lo deja de ser un usurpador, un mentiroso, un ladrón, un dominador, y se rinde ante la presencia del Señor porque Dios lo tiene que tocar. Entonces, si le cambia el nombre de Jacob, lo cambia por Israel, que significa que ahora Dios pelea con él. Entonces la matriz de esta mujer se vuelve a abrir y vuelve a concebir. Mire qué tremendo, mis hermanos queridos. Peniel significa el rostro de Dios. Y el rostro de Dios equivale a la luz de Dios. Peniel es la obra de Dios. No es algo que nosotros producimos. Cada uno de nosotros necesitamos un Peniel. Tú necesitas un Peniel. Llegar un momento en tu camino. Entrar a esa tierra. No para que Dios pelee contigo, batalle contigo. Que quizás es lo que Él ha estado haciendo contigo durante toda tu vida. Yo le digo hoy día a los niños y a los jóvenes que son inteligentes, que pueden comprender el mensaje. No seas como este Jacob, en donde Dios tuvo que pelear y batallar casi toda su vida con él para transformar su entendimiento. Cuando hoy día tienes a Jesús, que te invita con tanto amor a venir a Él y que tú le permitas que Él te señoree. Lo más viejo, ¿qué le puedo decir? Yo no le puedo obligar a rendirse. Usted ya sabe lo que hace. Usted sabe qué es lo que quiere hacer. Usted sabe si usted quiere seguir venciendo a Jehová Dios, o si por fin usted va a permitir que Él vence en tu vida. Pero sí tienes que saber esto, que tu vida no vale por ti mismo. Tu vida cuenta para los que vienen detrás de ti. Quizás, si hoy día tú te dejas vencer, si hoy día tú te rindes, aquello que estaba atormentando a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, se va para siempre. Pero no vengas a hacer un pacto con el Señor y firmarlo para que Él te dé día y tú te comprometas a luchar los próximos 7 años por esa bendición. Porque no es eso lo que Dios te pide. Dios te pide que entremos en ese Peniel, en esa luz de Dios, en esa presencia del Señor, en donde el único que gobierna y reina es Él. Nosotros caminamos para obedecerlo, para amarlo y para honrar. Amén. Cuando esto ocurre en la vida de Jacob, que ya no es más Jacob, que ahora es Israel, este hombre entra en un estado de madurez espiritual. Él vuelve a tener una relación cercana con el Padre. Amén. Entonces la promesa, la palabra profética, alcanzó a su generación. Se transformó en un hombre honrado, no temido, honrado y bendecido. Porque a veces nuestro carácter y nuestra fuerza interior nos hacen ser temidos y no amados. Mucha gente que quizás te conoce, te respetan, pero por temor, porque conocen tu genio, conocen tu carácter, conocen tu actitud, conocen tu fuerza, que no te rindes ante nada. Los hijos de Dios no estamos para vivir así. Dice su palabra que Él peleará por nosotros, que Él nos defenderá, que Él abrirá las ventanas de los cielos, que Él es quien nos va a prosperar y bendecir, que Él es quien nos va a guiar, que Él es quien iluminará nuestros pasos. Pero a la luz de la palabra, ya este mensaje que el Padre ha puesto en mi corazón para usted hoy día, evidentemente que en muchos de nosotros eso no ocurre. Y hoy día Dios nos invita a rendirnos.
Mira, quizás en la mente de algunos de ustedes, y lo recibo hoy día por el Espíritu Santo, hay, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Una pasta de recuerdos, de pensamientos, de las cosas que has vivido, de las cosas que has pasado, de los eventos donde has estado, de las experiencias de tu vida, de las cosas que has hecho, de las cosas que has pensado, de las cosas en las cuales tuviste éxito o las cuales tuviste fracaso, de todas tus experiencias de tu vida. Todas esas, yo te digo hoy día, ¡fum! Sácalas. Sácalas. Cuando Dios le quiebra la coyunta a este hombre, dice que los desestabiliza. Sacar de nuestra vida, de nuestra mente, todas esas fortalezas es lo que tú necesitas. Para que el único que te traiga fortaleza verdadera del cielo sea el Señor Jesucristo. Mientras tú no permitas eso, Dios seguirá batallando. Quizás tú le seguirás venciendo, pero yo sé que Él no se va a rendir. Porque si hay algo que nos permite la gracia de Dios sobre nuestras vidas por medio de su Hijo Jesús, es que Él no se va a rendir. ¿Ven? ¿Cuántos se quieren rendir en esta mañana? Oh. Yo entiendo, entiendo. Como decía el pastor Marcos de Brasil, entiendo, tranquilo, tranquilo. Saludos a pastor Marcos. Un abrazo, bendición a esta familia de congregación. A nuestros pastores de Santiago, Marcelo, Carolina Paz, hombres, mujeres de Dios. Amén. A todos un abrazo, pero Dios entiende, Dios sabe que no es fácil rendirse. No es fácil bajar tus argumentos de toda tu vida. No es fácil cambiar tu actitud. No es fácil de pensar con la boca. No es fácil creerte el rey de tu casa, la reina de tu familia, la matriarca o el patriarca, el que tiene el poder, el que tiene el dominio y el control, el que tiene la sabiduría y el poder. Yo he leído en este libro que esos atributos son de Dios. Yo he leído en este libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios, que a Cristo Jesús es quien le fue dado todos esos atributos. La potestad, la autoridad, la sabiduría, sempiterna, dice el apóstol Pablo, la gloria, la gracia y el poder en los cielos y en la tierra, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, aún después de los tiempos que estamos viviendo, aún cuando lleguen los nuevos tiempos que han de venir, ahí estará Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca más será el siervo fiel, nunca más será aquel que da su vida por nosotros. Ahora Él viene y Él está como Señor, como gobernador, como soberano Dios, como el único que tiene poder. Nada somos sin Cristo. Créemelo, nada eres sin Cristo. Por mucho que tú creas que eres algo sin Cristo, no lo eres. Por mucho que tú pienses que puedes lograr cosas sin... No lo vas a hacer. Lucharás con tu fuerza. Lograrás cosas con tu fuerza. Sin duda. ¿Por qué no? ¿Acaso Dios no nos creó con capacidades? Sí. Jacob lo hizo. Ya conocemos su historia. Pero a Dios le tocó batallar. Como yo sé que Él está batallando con mucha tensión. ¿Amén? Yo te invito a rendirte en esta mañana.